Bueno, buenas tardes. Después de unos cuantos meses, no muchos, ¿no? Que tratamos de descansar y no tanto porque estuvimos tratando de armar algún material sobre un tema que nos estaba nos estaba quedando pendiente, ¿no? Que es el de la ciudad de Buenos Aires. El modo como hemos planteado este trabajo se divide en módulos. Los módulos tienen que ver con una cronología y en general que corresponden a periodos culturales más o menos definidos. Y el modo como lo estamos viendo tratamos de hacerlo con una comunicación amable. Fundamentalmente hemos usado dibujos o acuarelas para recomponer sucedidos, anécdotas, historias que están basadas en investigaciones. La ciudad de Buenos Aires, como todas las ciudades, se componen dos elementos, de la geografía y de su historia. Nosotros tenemos una geografía muy determinada por un río de la Plata, amplio, casi un mar, el mar Dulce en algún momento lo llamaban, una barranca, y abajo de la barranca un bajo, con pajonales y una cantidad de cosas, y en el alto de la barranca la pampa. El bajo tiene un ecosistema, un sistema que corresponde al ecosistema del Paraná, que un poco se está recomponiendo actualmente en la reserva ecológica. Y arriba en la pampa tenemos un elemento completamente diferente. No hay casi árboles, son planicies con grandes pastizales, un terreno como si fuera un cuadro sin pintar, con pequeñas cosas. Y lo que hoy vemos después de mucho tiempo, tanto en la ciudad como en el interior de esa pampa, es que casi todo es cultural, es consecuencia de la acción del hombre. Vamos a empezar como ese territorio del Río de la Plata, que es fundamental, y después se prolonga en el Paraná, y del otro lado, con el río Uruguay, fue determinante porque era la entrada a las tierras de adentro. Y justamente el lugar de intercambio, de interacción entre el mar-océano y el río, fue esta zona de Buenos Aires. Una zona que tiene muchas singularidades, entre ellas, vamos a verlos en ese plano, los bajos, pintados de verde, la pampa, la barranca que todavía queda desdibujada en la ciudad, en lugares como Recoleta, en Barranca de Belgrano, en Parque Lezama, y los demás han sido, de alguna forma, se nota, pero ha sido una barranca que era muy empinada, ha sido rebajada, con lo cual hoy quedó sumergida entre los edificios. Allá por 1526 hay unas expediciones en Gaboto que hace una expedición tratando de encontrar un paso hacia el Pacífico. En definitiva fue una expedición casi frustrada. A lo sumo fundan una ciudad que es Santi Espíritu en lo que ahora es Santa Fe. Y esa expedición quedó frustrada. En 1535, en la corte española, llegan noticias de que los portugueses estaban planteando una expedición para subir por el Paraná. Y entonces el rey capitula con don Pedro de Mendoza, una expedición que fue netamente militar, de forma tal de fundar 3 reales, o sea, 3 fuertes. Y como estaban mal informados, eran fuertes de piedra, pero acá no hay piedra, hay barro nomás. Viene esa expedición, van tanteando una serie de lugares en todo lo que es tanto la costa oriental como la occidental, en todo lo que es el Río de la Plata, y encuentran que el lugar más apropiado es uno que tiene una lengua donde sale lo que nosotros conocemos como el riachuelo, que antes no salía por la salida natural de hoy, ¿no? Pero que fue considerado el puerto de los navíos, era un lugar resguardado. Fundan un real, que es en realidad un fuerte de más o menos 1 hectárea, un poco más, al cual rodean con un muro de tapia, de tierra pisonada, y de la altura de un hombre con una espada levantada. Hay un tema que es muy interesante ver porque estas tierras a las cuales llegan los españoles no estaban vacías, estaban ocupadas por comunidades indígenas, comunidades recolectoras y cazadoras, con una incipiente en algunas zonas agricultura muy, muy elemental, generalmente no sedentaria, sino nómades en búsqueda del alimento,
Y eso hay un choque cultural con la otra cultura, una cultura que venía mucho más desarrollada en cuanto a los elementos materiales, a las tecnologías, que es la que viene de Europa, la española. Ese choque de culturas genera al principio un encuentro de curiosidad, se intercambian avalorios por algún alimento o cosas así, pero al poco tiempo esa expedición que vino con 1500 hombres, trajeron algo así como 60 caballos, chanchos y casi no vinieron mujeres y no vinieron hombres para trabajar, labradores, lo que vinieron eran soldados. Con lo cual esa tierra que al cabo de los siglos terminó siendo tan fecunda, miraban a lo lejos porque esperaban encontrar el oro y la plata de sus ilusiones, ese dorado que después se irá construyendo, pero no miraban hacia abajo donde estaba la tierra, que si le hubiesen trabajado hubiera generado algo que después fue el granero del mundo, 3 siglos después. A ese fuerte una especie de coordinación entre muchas comunidades indígenas cercanas, lo atacan, no logran doblegarlo, pero genera un elemento de desconcierto, que va a ser un elemento que lo vamos a encontrar en casi todas las poblaciones nuestras hasta el siglo XIX, que es un lugar que se defiende de un medio que lo ataca, un medio que en realidad se defiende de que otros lo invadan, ¿no? Acá tenemos una imagen de Ulricus Middel, donde aparecen las escuadras de indígenas, la quemazón de algunos barcos, y toda esa comunidad que queda aislada, en algún momento pasa grandes hambrunas, y en un momento hacen una expedición, riachuelo arriba, para buscar o doblegar a las comunidades para que le proveyeran de alimentos, y hay una gran batalla que se produce en un lugar que es, hoy día sería alrededor de La Matanza, que es el que da nombre, porque hubo una matanza, el que da nombre al lugar. Pasan los años y al año, ese Buenos Aires que se había fundado casi sin recursos, ¿qué pasó? No tenían o tenían muy malas comunicaciones con España, donde le podían venir los abastecimientos, ya que ellos no lo generaban. En un momento, en 1537, cayó al puerto 2 navíos desarbolados, que eran de un comerciante genovés, Michel Pancaldo, que le había agarrado una tormenta en el sur de la Patagonia y le había desarbolado los barcos, y estaban llenos de mercadería que iban hacia el Perú para pasar por lo que sería el Cabo de Hornos. Esa mercadería le fue medio confiscada y le cambiaron la mercadería por papeles, una costumbre que tenemos desde hace mucho. Por supuesto, Michel Pancaldo al cabo de un tiempo enfermó y murió. Es una historia para tener en cuenta porque marca mucho lo que son las formas futuras. 1541 se despuebla Buenos Aires, ya que no era sustentable, y se van a una región, Paraná arriba, donde ya iba creciendo una pequeña población en lo que es hoy Asunción. Una población que tenía una interacción con las comunidades aborígenes distinta. Las comunidades aborígenes eran los tupí guaraníes, que tenían un desarrollo superior en cuanto a agricultura y una serie de cosas, lo cual permitió una cierta interacción. Ahí empieza a formarse una cosa nueva, que es, no había mujeres y había hombres. Y los hombres se amanceban con indígenas, y recién en 1547 hay una expedición de mujeres españolas, mujeres casaderas que vinieron a una expedición que desembarcan en Santa Catalina y caminaron todo ese recorrido hasta llegar a Asunción. Y ahí cambia el criterio de la familia. Los religiosos consideraban a Asunción como la Mahoma del sur, ¿no? Por la forma que tenía el armado de esas familias precarias. La mujer española trae y sustenta las formas españolas, entre ellas la religión, el modo de la familia. Y esas mujeres anteriores indígenas pasan a hacer lo que es la servidumbre o quedan en otro escalón. Eso da comienzo a algo que vamos a ver después, que es la sociedad de castas, donde los españoles estaban en el nivel más alto, los criollos en un nivel inferior, después venían los indígenas,
muy abajo, y después venían los negros, casi sin abajo. Esa es una escala que estuvo que fue sólida y fue la forma de la estructura de la sociedad y la forma de expresión de las casas y la forma de expresión de la estructura jerárquica que tiene la sociedad. Recién se va a superar inicialmente con la Revolución de Mayo, donde después vamos a verlo, a los indígenas pasan a ser ciudadanos. Y los negros siguen siendo esclavos por mucho tiempo, ¿no? Se funda Buenos Aires, muy cerca de donde se había fundado inicialmente, con las nuevas normas de población de Felipe II, que regulan cómo debe ser una ciudad. Una ciudad con un damero, si es ribereña a algún río o al mar, con el centro recostado sobre ese río, ese mar, y si es central, con el centro, su casco, en el centro de la ciudad. Ese damero tiene como complemento y se hace que se reparten las tierras. El damero eran 9 por 11 manzanas, se dividen en solares, solares de 1/4 de manzana, que se reparten entre los pobladores, entre los primeros pobladores. Como complemento, desde la calle Juncal hacia más o menos San Isidro, se reparten 250, sí creo que son 250 chacras de pan llevar para el cultivo. Y del río de Chuelo hasta la Magdalena se reparten estancias, que son mucho más grandes, para la cría de ganado. Tienen que estar separados, no hay alambrados, que puedan proteger las sementeras. Cuando se funda la ciudad simple tiene todo un ritual que era, porque todas esas tierras habían sido conquistadas en nombre del rey. El adelantado es el representante del rey, que a su vez pasa la propiedad a los pobladores, como una merced real. Se planta en el medio de la ciudad un palo, el árbol de la justicia o la picota, como se le llamaba, que es un poco un ritual muy antiguo, de una forma de fundar una población y que va a llegar hasta ese tipo de simbolismo, hasta después recomponerse con la pirámide de Mayo, que no es nada más que un obelisco. Tiene todo un gran sentido ritual y simbólico, que bueno, es muy largo de explicar y que nos excede en este momento, ¿no? Bueno, toda esa división hubo que hacerla y medirla. Para esto no había demasiada gente experta. Y el cabildo incipiente en esa época, designa a 2 personas que eran relativamente idóneos, un señor Bernal y otro Sánchez, los cuales hacen la medición que se hacía a cordel y con la brújula, no había mucho más que hacer, y a los cuales le pagaban por cada medición una gallina a cada uno. Aquí tenemos una imagen de la Plaza Mayor y las construcciones que puede haber alrededor, más o menos 1620, cuando esta aldea, que le decían ciudad, se va poblando y tiene alrededor de 2000 habitantes. O sea, una cosa relativamente poco densa para esos 100 y pico de manzanas que había. Tenemos que pensar que las familias eran relativamente numerosas, o sea, había muchos baldíos y muchas cosas de ese tipo. La construcción es, los dameros se dividen en los solares, generalmente con cercos vivos, que pueden ser cactus o algún elemento limitante, quizás a los frentes muchas veces también cactus, pero a veces con tapia de tierra. Hay muy pocas casas que puedan tener tejas, porque no había combustible para hacerlo, para cocinarla, ni ladrillos. En esto vamos a ver el cabildo, que era un rancho con 2 piezas, que se construye en 1608, y la catedral, que se construye unos años después, que es otro rancho más grande. La catedral que hoy vemos es la 5ª catedral, de ahí la precariedad de las construcciones. Recién a fines del siglo XVII empieza a haber algunas construcciones más sólidas, como después vamos a ver. Aquí vemos una imagen de lo que es la construcción con tapia. Es una construcción muy antigua, traída del Medio Oriente, que los árabes habían llevado a España y que se usó en gran parte de la península ibérica, en las zonas donde no hay piedra, ni hay maderas para construir. Entonces se trabajaba la arcilla, la tierra, mezclándole con paja o con estiércol, se amasaba todo eso, se dejaba morcar un tiempo
y después se la iba colocando entre dos puertas, se llaman, que eran como un encofrado, que se iban subiendo o trasladando en función de que se iba llenando el material. El material se iba llenando por compactación, apisonándolo, y una vez que estaba apisonado cada capa de 5 centímetros se ponía otra. Y los huecos, las aberturas, se hacían dejando un dintel en esa masa, y cuando estaba terminada la pared se hacía el hueco. Con lo cual los dinteles eran rectos, no curvos. Eso va a surgir después con el ladrillo y la argamasa, y en menor medida con algo del adobe. En la construcción más elemental que surge en la región es el rancho. El rancho, que en definitiva lo vamos a encontrar también en algunas zonas del Mediterráneo, como toda la zona de la Camargue, en Francia, o en la zona del Parque de Oñona, cerca de Cádiz, que son construcciones hechas con los materiales que encuentro. El material que encuentro son algunos palos, caña y paja. Y siempre barro. La construcción es muy sencilla. Se hacían entramados de cañas y palos que después se cubrían con barro, y eso le daba la forma. Casi no tienen aberturas, las aberturas son muy chicas, y a veces tienen una galería adelante, otras tienen simplemente un parral o algo que los proteja. La mayoría de la vida se hacía afuera, y adentro de la casa, como sigue o siguió usándose hasta bastante avanzado el siglo XIX, eran las actividades en los días de mal tiempo o de lluvia. El rancho en realidad tiene una forma, que es una forma rectangular, muy pocas veces cuadradas. Generalmente es un monoambiente, y cuando eran más amplios podían llegar a tener otro ambiente más complementario. Los ranchos tienen una vida relativa como elemento orgánico y tienen que ser mantenidos periódicamente. Por eso han desaparecido en gran parte, y queda alguno, pero porque se olvidaron, en nuestra región. La casa adentro, ¿cómo era? Habíamos dicho que una sala y a veces un aposento donde se dormía. Tenemos que pensar que en esa época no hay intimidad. A lo sumo la intimidad la tiene el matrimonio con una cama, los que pueden, que tiene un baldaquino, o sea, cortinas. Lo demás es un amontonamiento. Y por supuesto los esclavos y toda la gente de menor calidad vivía en otros lugares, en ramadas o en otros ranchos. Es una vida muy simple. Las mejores casas llegan a tener colgaduras, o sea, tapices que cubren las paredes o tapices que cubren el piso, que es de tierra. Y también algunas pueden haber tenido un estrado, que es un sector levantado donde era el territorio de la mujer. Es una vida muy, muy austera en cierto modo, y muchas cosas son similares, como ahora lo vamos a ver, a lo que es la vivienda simple campesina española, especialmente del sur. Los componentes de la sociedad, ya habíamos dicho, tenemos los españoles, los criollos, los mestizos, los indígenas y los negros, ¿no? Y cada uno tiene sus lugares. Y todavía no tienen, o son muy simples, los elementos simbólicos que expresa cada clase. Eso lo vamos a encontrar mucho más en el 18, después, inclusive después con el virreinato. ¿Cómo es el comer? El comer, y esto es una suposición basada en cómo se comía, como habíamos dicho, en el sur de España y también en el norte de España, en las casas campesinas, no en las casas nobles, era alrededor del fogón, del hogar. Y el hogar da el nombre, y inclusive en los censos que se hacen, se habla de hogares. Es el elemento central de la casa, alrededor del la cual la familia comía. ¿Cómo comían? Se sentaban y había una olla o un asador, algo que va a seguir entre nosotros en la vivienda criolla, donde recién empieza a usarse bancos y mesas a fines del siglo XIX. Y todavía yo he conocido algún rancho que se acordaban de cuando el fuego lo hacían en el centro del rancho, que era calefacción. Era, por otro lado, un insecticida bárbaro, porque no había chimeneas,
el humo salía por la paja del techo, simplemente, lo cual muchas de las veces vamos a ver o encontrar techos antiguos revestidos con una especie de pintura asfáltica o de alquitrán, ¿no? Las formas, acá en el dibujo vamos a ver una olla, una pota, tinajas. Las tinajas se trajeron, al principio eran tinajas europeas, después los indígenas empezaron a proveer de tinajas y zonas como Corrientes fabricaban tinajas, en toda una tradición que ya venía desde los guaraníes. Las tinajas españolas tienen una forma y las tinajas indígenas tienen otra. Pero después hay un sincretismo donde las tinajas indígenas empiezan a tener rasgos españoles. Vemos un mortero. Ese mortero, por ejemplo, se encuentra en un museo en Salamanca. Es un mortero para el trigo, para los granos. Y bueno, ese mortero va a ser el mortero criollo que vamos a ver en todo el litoral, donde las culturas son muy simples, todavía no tienen agricultura y por tanto no tienen demasiada necesidad de la molienda del grano. El grano en la zona andina se molía con una piedra y con una mano, que era otra piedra, que lo iba aplastando. Hasta que todo esto queda superado en algún momento por la molienda con muelas, pero va a pasar todavía cierto tiempo. Las primeras cosas que se organizan, y es la condición de ciudad, un cabildo. Cabildo que representaba a los vecinos que tenían que tener propiedad, que tenían que ser cabeza de familia, y a su vez tenían que tener el poder portar armas para defender la ciudad. Eso fue una condición que duró hasta después de la Revolución de Mayo. Nosotros aquí vamos a ver el pendón real, que es la representación del rey, y los cabildantes con sus distintos cargos, ¿no? La legislación lo que el cabildo legislaba para la comunidad necesitaba ser comunicado. ¿Y qué aparece ya en los primeros años? El pregonero. El pregonero es una antigua tradición también europea que leía los dictados que tenía el cabildo con respecto a la comunidad. Era la forma de comunicarse, que después se va a perfeccionar con el púlpito, de una sociedad casi analfabeta. Los que podían comunicar van a ser algunas personas preparadas, muy pocas, algunos sacerdotes y muy poca otra gente. Es una sociedad iletrada. Lo que vamos a ver en esta imagen es una descripción que hace, o la interpretación de una descripción que hace el padre Furlo de una pulpería que era de un contratista que también era constructor genovés que se llamaba Baco de Filicaya, y que él arma una pulpería en 1615 que tiene elementos como cancha de bochas, también tenía lo que puede ser los juegos de cartas, y según algunas crónicas también tenían, las viejas pulperías de esa época tenían truques, que es un juego muy antiguo que después derivará en el billar. La pulpería por mucho tiempo es un espacio de hombres, que era un lugar de estar y también de aprovisionamiento, un aprovisionamiento que tendrán que pasar muchos años para que sea más importante. Aparecen después y se difunden, y en esa época que no hay conservación de los alimentos o es muy relativo, y aparte una población donde la vecindad era corriente y casi todo el mundo se conocía, empiezan a surgir cada pocas manzanas una pulpería. Generalmente las pulperías tratan de buscar las esquinas, que son los lugares que se ven desde las dos calles. En esta imagen vamos a ver en la pulpería un control que manda hacer el cabildo con unos funcionarios que se designaban como el Real Almotacén, que tenía que controlar los permanentes fraudes que se hacían en las ventas. Fraudes en los pesos, en las medidas, en todo ese tipo de cosas. Decíamos que en esta sociedad uno de los integrantes, de los protagonistas, y no el menos importante, fue el esclavo africano. Empieza a haber esclavos ya en los primeros años de la fundación de la ciudad, pero al principio no son tan comunes, eran bastante costosos. Y los esclavos vienen de África, generalmente son esclavos que vienen de las zonas que tienen un desarrollo agrícola, ¿no? De los cazadores y recolectores,
que son muy difíciles de culturalizar, sino gente que ya tenía un cierto grado de culturalización, que es lo mismo que pasó con los guaraníes, que saben manejar, por ejemplo, temas de agricultura. Estos esclavos negros, que eran cazados en cantidades enormes, desarraigados de su tierra, eran embarcados en alguno de los grandes mercados que había en África, manejado por portugueses, por holandeses, por ingleses o por españoles. Los embarcaban en una forma tremendamente inhumana, de los cuales aquí al Río de la Plata, o en general, llegaba la mitad. La otra mitad se perdía. Cuando venían enfermos, los llevaban a un lugar en la costa del río de la Plata, la costa oriental, que hoy es Carmelo, donde se hacía la cuarentena. También se hizo cuarentena en la isla de Martín García. Los esclavos bajaban, los clasificaban según los dientes, igual que a los caballos, en una pieza, media pieza o un cuarto, dependía. Un esclavo joven y fornido valía una pieza, un viejo valía un cuarto. En general vienen más hombres, no vienen de muchos viejos, sino que viene la gente que es capaz de poder ser usada para el trabajo. Los desembarcaban, los carimbaban, que era marcarlos a fuego, marcando la propiedad que tenían el propietario de esos esclavos, que era el rey. Los llevaban a un lugar que, por ejemplo, entre nosotros es un lugar que, como todas las sociedades, tenemos historias que las queremos olvidar. Y hubo un asiento de esclavos, el asiento francés, justo abajo de Parque Lezama, donde ahora estaba en algún momento Canales, y hay ahora una dependencia muy importante de la municipalidad. Y hay otro, eso fue hasta 1715. De 1715 hasta bastante avanzado el siglo, después de una guerra que hubo en Europa y un tratado donde el comercio de los esclavos se lo pasan a los ingleses. Aparece el asiento inglés, que va a ser en Retiro. Ninguno de los dos está marcado. Y eso pasa en todo el país. Cuando desembarcaron, se consiguieron en el puerto de Buenos Aires 250.000 esclavos, que no eran para Buenos Aires. En Buenos Aires era el lugar de paso hacia los lugares donde había recursos, que es el Alto Perú o las provincias de arriba. En Buenos Aires quedaban algunos, muy pocos, eran muy valiosos, y después van a ser parte muy importante de lo que son las servidumbres en la familia. No tanto para la explotación como en otros lugares, tanto de la minería, que no había, o la explotación agrícola, que era muy reducida. Lo que sí también funciona los esclavos es en el campo. Nosotros hablamos como si los gauchos hubieran estado siempre. Sin embargo, hasta bastante avanzado el siglo XVIII, los campos se movían generalmente con esclavos y unos pocos blancos. Esto del recuerdo y de la señalización es un tema que es interesante, porque en el listado de monumentos nacionales no hay un solo lugar que se marque de los esclavos, ni tampoco están señaladas, ni la municipalidad han señalado los lugares donde estaban los asientos de esclavos. Esos esclavos después eran llevados al interior en gran parte, y después vamos a ver en las provincias de arriba, por ejemplo, temas como Tucumán, que llegó a tener el 50% de población negra. La mayoría esclavos, pero muchos ya también libres y también mulatos. Y Catamarca, más del 60%, que han quedado integradas en lo que es la población, en el mestizaje de la población. Esto es una historia también olvidada, porque la historia que se rescata en las provincias es la historia de los grandes señores encomenderos, las familias de pro. Y no se rescatan todo el resto de las castas como parte de la historia. Y sin embargo, atrás de cada una de esas historias hubo sufrimiento y hubo un montón de elementos inhumanos. Otro elemento es el desarraigo. En 1640, en los valles calchaquíes, se rebelan contra la reculturalización de sus costumbres los indios quilmes. Después de unas guerras muy crueles, los terminan reduciendo y los traen, 2.000 de ellos salen de Tucumán
con destino a Buenos Aires y llegan meses después 1000. Y son los que originan lo que después se conoce como el pueblo o la ciudad de Quilmes. Estos esclavos o semiesclavos fueron usados para la construcción del fuerte, para muchas de las construcciones pesadas. Estos esclavos indígenas tuvieron cabildo, junto con otro grupo de indígenas, los guaraníes de la zona del delta, que tuvieron un cabildo en Varadero. Había 2 cabildos de indígenas, que son Quilmes y Varadero, y 2 cabildos de blancos, Buenos Aires y Luján. Acá tenemos una imagen holandesa, una pintura holandesa hecha desde un barco, de un barco holandés frente a lo que interpretaban por Buenos Aires. Ese barco holandés en ese momento se estaba en guerra con España, o sea que puede ser un barco pirata, o simplemente lo que era tan habitual y tan fundante para nuestra historia económica, el contrabando. Contrabando que se hacía por muchos lugares. Teníamos una costa demasiado permeable, teníamos funcionarios también muy permeables. Buenos Aires habíamos dicho que no tenía leña. La leña en ese momento que se usaba para la combustión, tanto para cocinar como para cocinar ladrillos, e inclusive en algunos casos para sacar palos de construcción, se extraía de algunos montes, pero los montes que estaban cercanos a Buenos Aires enseguida se agotaron. Los montes se llamaban islas y generalmente eran islas de talas. Con Corvo nos relata en su viaje, por ejemplo, que en Morón, en la zona de Morón, había una familia española que se dedicaba a cortar leña, a la cual venían los carreteros de Buenos Aires para llevarse, a comprar y llevarse para vender. Otro lugar donde se fabricaba combustible era el Delta. El Delta había talas de los árboles naturales, todavía no estaban plantados los álamos, pero sí de los sauces, y se hacía carbón o se traía leña, que desembarcaba en el puerto de Tigre, el puerto de las Conchas, y de ahí se traían carretas a Buenos Aires. Recién hubo una abundancia de leña, fines del siglo XVIII, cuando se habían plantado enormes montes de durazno. El durazno, sus ramas, no eran por la fruta fundamentalmente, sino por la leña o los palos que sacaban, se podaban cada 3 años. Y esa era una enorme provisión. Y junto con eso va a aparecer un cambio importante en la ciudad, que es el hecho de que empiezan a aparecer ladrillos en abundancia y tejas. Esta imagen corresponde más o menos a 1640 de la Plaza Mayor. Y vamos a ver la Plaza Mayor, la plaza seca, sin ningún pavimento ni nada por el estilo. La catedral ya tiene defectos, ya tiene una torre. El cabildo tiene 2 torres, al modo español. El cabildo con una torre es un modo no español. Es un modo más renacimiento italiano. Tenemos de este lado hacia arriba otra iglesia que la iglesia de los jesuitas, porque la manzana que da con lo que ahora es casa de gobierno era la manzana de los jesuitas, que terminan por problemas de defensa, terminan trasladándose a lo que ahora es la manzana de las luces, a 2 cuadras. Por lo cual, en esta plaza de Mayo, se plantaron los primeros árboles, que era la huerta de los jesuitas. En la plaza se hizo el cementerio, había 3 cementerios en la Plaza Mayor. El cementerio de la iglesia mayor, o sea, la catedral, el cementerio de una iglesia que al poco tiempo se desactivó, que está donde está ahora el Banco Nación, y el cementerio de los jesuitas. Esas son historias que se rescatan de muchas cosas. Por ejemplo, todos los cimientos de esa iglesia están enterrados. Sin embargo, es otra historia olvidada. La Plaza de Mayo tiene un montón de capas que están tapadas por las baldosas, pero su historia se remota al todo Buenos Aires. Todo el desarrollo de la comunidad, todo el desarrollo de esta sociedad, de alguna forma tuvo que pasar por ahí. Las construcciones de Buenos Aires, las construcciones en general, evolucionan después que empiezan a aparecer la teja. El modelo clásico es una sala y un aposento. Techo primero con estructura de par y nudillo, como ven en el gráfico, cañizo arriba,
o sea, cañas, y después con barro o con argamasa pegada a la teja. Teja que se hacía en forma muy elemental, pero es una teja que se usó hasta, hasta principios del siglo XIX se usaba ese tipo de teja en Buenos Aires. Aquí vemos otras imágenes de cuál era la vista de Buenos Aires. En el centro, porque en los bordes vamos a encontrar ranchos, el rancho va a estar siempre ubicado en el borde. Inclusive alrededor de eso se genera todo, ese borde genera toda una cultura de la orilla. Es una cultura que no permanece, pero que va generando rasgos. El orillero es un personaje importantísimo en nuestra historia, en nuestro folclore, ¿no? Y el tango surge de ahí, ¿no? Un tema que nos habla de esa sociedad de castas es el agua. ¿Cómo se buscaba el agua? Y el agua había que buscarla o en algún arroyo, como podría ser el Zanjón, lo que ahora es el Zanjón de Granados, pero que era hoy es la calle Chile, o en el Zanjón, que hoy es la calle Tres Sargentos, que eran arroyos que tampoco eran permanentes. O había que ir a buscarlo a las toscas, a la orilla del río. Y los pobladores se quejaban, por supuesto los blancos, de que sus mujeres o sus hijos tenían que ir a buscar algo que no les correspondía, que era trasladar el agua hasta sus casas, que se hacía en tinajas. También el lavar la ropa, que se hacía varias veces por semana, o alguna vez por semana, se hacía en las toscas, con un elemento que era la lejía, que es una especie de jabón primitivo, pero muchas veces con el agua y simplemente martillándola o golpeándola con un palo. Después se secaba sobre las toscas. La iluminación, fabricación de velas, de un tema que es tremendamente abundante entre nosotros, el cebo. Y se fabricaban las velas ya sea para vender o los fabricaban en las casas. Las velas tenían dos particularidades, o había tres particularidades, o tres formas de hacer la iluminación. Con velones, que son unos artefactos con aceite, que eso lo podían hacer nada más que las clases más altas, porque el aceite había que traerlo importado de España. Con cebo, que era el subproducto de la cacería o de la vaquería, o con cera. Cera que no había colmena, sino que se extraía de los montes, generalmente de Santiago del Estero y al norte. La cera se usaba para las iglesias, por lo menos para las grandes festividades. Y lo vamos a ver, el modo de hacer la vela es como hoy se hace todavía el cirio pascual, que es el pabilo, que es la mecha, se iba colocando inmersa en un tacho con cera derretida muchas veces, y cada vez que se subía formaba una capa, que cuando se enfriaba se consolidaba. La cantidad de capas es el grosor que tenía la vela, ¿no? Los túneles de Buenos Aires, nosotros hablamos del contrabando. Los túneles, alguna vez alguien dijo que era para el contrabando. Nada que ver con el contrabando. El contrabando lo hacían por arriba una gran parte de la población comerciante y de autoridades. Lo que se hacía en los túneles es por un elemento de defensa, que partían de los edificios fuertes que había en la ciudad, que son las iglesias, los conventos, el cabildo. Y hoy van quedando, y quedan muy pocos, generalmente están obstruidos por cimientos o por demoliciones o tapados. Los podemos ver todavía en Manzana de las Luces o en la iglesia de San Ignacio. Se excavaban a pico y pala y barreta. En la Tosca, por eso no tienen necesidad de tener apuntalamiento ni bóvedas. Y se guiaban por con brújula, si no hubieran salido en cualquier lado. La construcción que empieza a fines del 17, la primera construcción en Buenos Aires importante es la iglesia de San Ignacio, que se hace una cúpula a la romana, construida con arquitectos que sabían hacerlo, los arquitectos jesuitas, que tenían sus modos, en este caso de Italia, de cómo se construía. Para hacerlo necesitaban dos materiales importantísimos, o tres. Uno era el ladrillo cocido, otro es la argamasa, que es la mezcla de arena y cal. La cal la traían de las cercanías de un lugar como es las Barrancas de Belgrano, que en aquel tiempo se conocía, o siglo XVIII, como la calera de San Francisco.
o otra cal la traían de la Conchilla, que se encontraba en Magdalena. O había otras caleras, la calera que había, lo que le llaman las caleras de las huérfanas, en Carmelo, o caleras que había sobre el Paraná, o la cal de mejor calidad que se traía de Córdoba, pero era muy cara. Buenas tardes a todos, estamos en esta nueva etapa del curso de patrimonio y hoy nos toca visitar la iglesia de San Ignacio de Loyola en Buenos Aires. Carlos, contanos cómo fue la instalación de los jesuitas en Buenos Aires. Bueno, los jesuitas, como todas las órdenes religiosas en su momento, componían lo que era una iglesia de misión. Es una iglesia, no son los curas seculares, sino que eran comunidades religiosas. La más, como se diría, militante era la nueva Compañía de Jesús, que venía con nuevas ideas y se basaban fundamentalmente en una lucha contra la Reforma. Antes de Buenos Aires llegaron a Lima y llegaron a otros lugares de América, y de allí bajaron. Hubo una primera exploración que hacen en 1602 y después se instalan en 1608. ¿Dónde se instalan al principio? Sí. ¿Acá en este lugar? No. Se instalan en lo que es la parte que daría sobre la Casa de Gobierno de la plaza, que había quedado vacía esa manzana. Ya en ese momento había 4 órdenes religiosas: los mercedarios, los franciscanos, los dominicos, 3, ¿no? Y que tenían sus iglesias. Que eran ranchos de adobe, todos. Vamos a decir que todas las iglesias en el siglo XVII eran ranchos de adobe. Sí, mejoraron un poco a medida que la comunidad se fue consolidando, pero no pasaron de ranchos grandes. Exacto. Los jesuitas construyen ahí en ese predio que le habían dado la iglesia y el colegio. Y es una cosa muy interesante, porque la iglesia que construyen, los cimientos todavía están abajo, sin ninguna marca que los identifique. Eso es muy interesante porque sería la segunda mitad de la Plaza de Mayo, sí. Desde la calle Defensa, digamos, hacia la Casa de Gobierno. Esa era la manzana que ocupaban los jesuitas y que todavía están los cimientos de esas primeras construcciones. Abajo, ya alguna vez lo dijimos, abajo de la Plaza de Mayo está muy prolijita todo, pero si uno excava un poco, está gran parte de la historia nuestra. Sí, que pasó por ahí, por ese lugar tan central. ¿Y cómo es que llegan acá, que estamos ahora en Bolívar, en la calle Bolívar y Alsina? Mediados del siglo XVII, había unas grandes guerras entre España y los Países Bajos, y acá se temió de que hubiera una invasión o una conquista por parte de los holandeses. Y entonces el fuerte, que no era nada más que un rancho, no, mejor dicho, un recinto de barro también grande, necesitaba tener liberado todos sus bordes para el manejo de la artillería. Y los dos bordes los dos bordes exteriores quedaron chanfleados. Todavía uno se conserva, el otro quedó envuelto en lo que ahora son los edificios. O sea que la fachada del Banco Nación, que tiene una ochava, que mira hacia la Casa Rosada, eso viene de la época de cuando se hizo el fuerte. Sí, es 1640, 1650. Viene de ahí. Para esa fecha se le pide a los jesuitas que se dejen libre ese lugar y les indemnizan de forma tal de que pudieran trasladarse. Y tenían una parte de esta manzana, de la manzana que después se llamó Manzana de las Luces, que le había sido cedida por una señora, ¿no? Sí. Y bueno, con lo que les indemnizan, empiezan a instalarse y empiezan a traer o construyen una capilla más o menos precaria y empiezan con el colegio. ¿Estamos hablando de qué año ahí ya? 1672 más o menos. En segunda mitad del siglo XVII. Sí. Y en un momento ellos ya vienen acá en el 62.
62. Pero bueno, las primeras construcciones más o menos sólidas empiezan en 1672. Todavía aquí en el claustro tenemos una piedra Sí. que dice 1675, que supongo que habrá sido cuando se inauguró esa Primera etapa. esa primera etapa. Ahora, esta iglesia que estamos viendo hoy, tan linda, también tiene etapas, ¿no? Sí, esta ¿Se iglesia... comienza a construir en qué año? No, esta iglesia empieza así. Empieza con la fachada, esa fachada barroco-germánica, de mano de tantos arquitectos, hermanos constructores jesuitas que tenían su origen en Alemania del Sur. Ellos traían esas tradiciones. Sí, ellos trajeron su modo de hacer, igual que después cuando vienen los arquitectos jesuitas italianos, traen sus modos de hacer, que son distintos. Exacto. En general las iglesias construidas en Buenos Aires son todas de influencia manierista italiana, pero esta fachada particularmente es única. Única, sí. Exacto. Y también vamos a encontrar eso mismo en las verjas de la matronera. Arriba, La decoración de hierro. Sí, el trabajo de hierro, que lo hizo un hermano que era alemán. Claro, y se ve que es distinto, que no tiene influencia española, sino que tiene influencia germana. Bueno, se empieza a construir lo que es el hastial, que es el frente de la... Hastial se llama a la fachada, digamos. Sí, entre las torres. Entre las dos torres. Sí. Se construye la torre queda al sur, y después se empieza, en 1712, con el hermano Kraus, que hace un plano de esto, y hace un plano que es un reflejo muy jesuítico, porque ellos son muy disciplinados y tienen sus referentes en Roma. Y el referente de ellos es la iglesia del Jesús, una iglesia construida con naves laterales, y que tiene sobre las naves laterales una nave superior. Una galería alta. Una galería alta, sí, que ayuda a contener una innovación total que traen. Un sistema de construcción que no había sido posible tampoco antes en la zona de Buenos Aires, en Córdoba sí, porque no había materiales para eso. No había ni ladrillos cocidos, por lo menos en la cantidad que hacía falta, ni cal para hacer las argamasas. Con lo cual, con barro no se puede hacer una bóveda, o por lo menos la bóveda no tendría estas dimensiones. Podemos decir que las primeras iglesias eran con paredes de adobes y techos de madera. Sí, techos con se llamaban de parinudillo. Parinudillo, exacto. Sí, y con paja, y después las que eran un poco más desarrolladas pudieron llegar a tener tejas. Pero esta fue la primera iglesia que tuvo cúpula. Sí, cúpula y bóveda. Las dos cosas. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en este lado de acá, se ve las bóvedas. Las bóvedas se van pasando, con una especie, se van construyendo con una especie de cimbra que se va corriendo módulo a módulo. Y entre las cimbras hay un arco, que es el arco fajón, que descansa en las pilastras. El arco fajón contiene el trazo de bóveda que hay entre arco y arco. Pero no es que soporte a la bóveda se soporta por los lados. Exacto. Y descarga en aquellos arcos, que son laterales. Y la unión entre los arcos y la bóveda se hace con una especie de lunetos, que son esos triángulos esféricos que vemos acá arriba. Es una cosa muy, muy interesante porque esta iglesia, en realidad, la vemos esplendorosa, pero es siglo XVIII lo que vemos esplendorosa. Claro. Pero esta iglesia tiene adentro un montón de cosas, es la construcción más antigua que se conserva en Buenos Aires. La fachada, de hecho, la fachada de esta iglesia es la construcción más antigua que se conserva del siglo XVII en Buenos Aires, ¿no? Sí, pero la fachada sin el ornato aditivo. Sí, después fue agregado. Eso me imagino que es parte del siglo XIX. Exacto. Ni siquiera del XVIII. Pero la estructura de la fachada y la expresión barroca con esas volutas, ¿no? Exactamente. Y acá nos queda, de la vieja iglesia nos queda un referente, que es cómo eran las puertas antiguamente en esta iglesia. El quicio, ¿no? Sería el quicio. Las puertas que vemos actualmente son del siglo XIX, posiblemente ya hayan sido renovadas varias veces. Pero acá arriba vemos una especie de piedra con un agujero, y ahí es donde giraba la primitiva puerta, que era una hoja y que giraba sobre ese lado, apoyada en ese quicio y en un umbral que tenía un agujero. ¿Era un eje de hierro? No. ¿Tenía de madera? De madera. Se llamaba quicial. Quicial de madera. Y posiblemente
la puerta, en la época que se construyó, hayan sido tablones verticales afuera y tablones horizontales adentro. O, si estaba más refinado, podría ser una puerta encajada, que quiere decir que tenía un tablero. Pero nunca una puerta con los tableros replanados como los vemos ahora. Eso ya viene en el 18. Eso es el 18, ¿no? Exacto. Y esto, el espesor de la pared obligaba a hacer un derrame. Exacto. Para por el eso hecho de poder abierto y en el caso de las ventanas, por la luz, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos ver así patrimoniales? No, acá tenemos también los arcos, las bóvedas por arista, sí, que se van construyendo sin cimbra, sino con unas especies de soportes a dos arcos cruzados, donde se van construyendo, los ladrillos se van colocando de forma tal de que descansan sobre esa arista. Eso es un resabio, la bóveda por arista, de las construcciones medievales. Se ve mucho en las iglesias góticas y en las iglesias románicas. Ahora, esta iglesia tiene a su vez naves laterales con otro tipo de bóvedas. Sí, bóvedas por arista, pero las tres primeras. Y luego tiene bóvedas de cañón. Sí, o sea que eso habla de que hay un proceso distinto en la construcción. Todas las iglesias maestras no se hicieron de una vez. Claro. Se hicieron como se fue pudiendo. Hay una cosa interesante en esto, pero hay una cosa interesante en todo esto, que es una iglesia de estas, y en un momento allá, en la primera mitad del siglo XVIII, se estaban construyendo por lo menos 4 o 5 iglesias de este tipo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, para las órdenes. También se construyó la nave más, mejor dicho, la parte de la catedral, que después se caerá, ¿no? Sí. Y lo que tenemos que pensar es que Buenos Aires no tenía ni 10.000 habitantes. O sea, ¿qué proporción de recursos de la ciudad se destinaba a la construcción de los templos en proporción a la población? A la población. Aparte porque un templo de estos debía llevar, no sé, entre 10 y 20 veces más de mano de obra y materiales que una casa principal. Claro, o sea que todos los recursos estaban colocados. Acá se trajeron la comunidad aquí tenía esclavos, traían los indios tape de las misiones para la construcción. Vos hablabas hoy de que esta iglesia es el primer coro que tuvo. No, en esta iglesia no es el primer coro, pero el primer coro de esta iglesia era de esclavos negros. De esclavos negros, que cantaban. Que cantaban y, bueno, no sería tan bueno porque cuando para una fiesta determinadas baja un coro de las misiones jesuíticas, deslumbró a Buenos Aires. Y seguro, sí, seguramente, ¿no? Vamos a ver las bóvedas de cañón de acá, las que quedaban, porque esta es la última bóveda de crucería, y luego ya las últimas 2 laterales son de cañón. De cañón, ¿las ves? Donde no se ve la arista. Sí. Acá tenemos otra cosa que tendríamos que ver, que es la cúpula. La cúpula, y esto se acentúa en lo gótico, y después lo refrenda el Concilio de Trento, que es, la iglesia hay como 2 espacios, un espacio interior y un espacio exterior. El espacio interior y el espacio exterior se limitan por el umbral. Del umbral para afuera es el caos. Y del umbral para adentro es la iglesia, es el orden y es lo celestial. Sí. Y es un orden que ahora la luz no lo permite ver porque la luz es muy pareja en todo, que va teniendo una especie de penumbra en todo lo que es la nave acá y tiene un esplendor en el techo de la cúpula. Ahí está, en el crucero. En el crucero. Claro. Que siempre están ahí las ventanas de la linterna de la cúpula. Claro, y todo eso. Pero es toda una lectura donde ahora la luz eléctrica permite poner la luz donde queramos. En ese momento se aprovechaba la luz natural. Tiene todo un elemento simbólico. Exacto.
La iglesia de San Ignacio, la primera iglesia y quizás hoy día cuando la vemos, una iglesia que está rescatada realmente con mucho cuidado y que, decíamos, no está arreglada, está restaurada. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a seguir en otra clase para terminar de ver este periodo de esa aldea que le dicen ciudad. Ustedes van viendo que todavía sigue siendo muy aldea, pero quiere ser ciudad. Y aparte, a poco tiempo, ya mediados a fines del 18, la situación geográfica de Buenos Aires tiene una importancia nueva que hace que se condense un montón de elementos. Aparte era el punto de transferencia, acordémonos, entre el mar Océano y la tierra de adentro. Ese punto de transferencia es el puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires. Y al lado tenía una ciudad que era de la Santísima Trinidad, de los Buenos Aires. Bueno, nos vemos.